Muy buenas tardes, soy Dr. John Coben del Partido Independencia en Formación aquí en Chile y eso es la Voz Libertaria. Y hoy día quisiera conversar un poco con ustedes sobre el tema de la inmigración. Estaba preocupado un poco después de ver algunos comentarios en línea de personas aquí en Chile que normalmente, siempre respeto mucho, gente que tiene muy buena formación y muy interesantes ideas, compañeros en la causa para la verdad aquí en Chile. Y me refiero primero a algo que vi de Teresa Marinovich, que soy muy fanático de Teresa Marinovich, porque es una filósofa que realmente sabe lo que está haciendo y comparto mucho sus ideas. Pero discrepo un poco en sus comentarios sobre la inmigración. Por esa razón estoy mostrando ahora esa emisión que ella hizo. Y además quisiera comentar un poco sobre los nacionalistas, que también está siempre con su actitud vocífera contra los inmigrantes. De aquí tenemos Libertad Cordillera, así igual como Johannes Kaiser y muchos otros que son muy anti-inmigración supuestamente ilegal. Dice que está a favor de inmigración, pero se nota que no es exactamente así. Entonces, quisiera hablar un poco sobre esos dos temas. Nosotros en Partido Independencia somos un partido libertario pro vida, a favor de la vida. Y por esa razón tenemos algunos conceptos, igual como otros libertarios, que son importantes, yo creo, para destacar aquí en nuestro programa de hoy. Antes de comenzar con eso, quiero mostrar algunos libros que han influido mucho a mí. Primero es Julian Simon, ese es El Último Recurso 2, o El Mayor Recurso, yo creo que Mejor Recurso 2, publicado hace casi 23 años atrás. Y otro también de Thomas Sowell, se llama Migraciones y Culturas, una cosmovisión que me ha influido mucho y me ha instruido mucho sobre el tema de la inmigración. La inmigración ayuda a un país. Sí, hay costos a corto plazo de cualquier inmigración, pero ha demostrado Julian Simon específicamente y también Thomas Sowell y muchos otros artículos desde Hoover Institute, desde Manhattan Institute en Estados Unidos, Cato Institute y muchas revistas académicas que demuestran que el inmigrante trae una persona normalmente adulta, algunos niños llegan también, pero los adultos llegan con oficio formado. Muchas veces tienen una capacitación en algo o tienen una capacidad académica, profesional. Y entonces es menos costoso para formar a esas personas en la sociedad. Y cuando lleguen pueden trabajar. Obviamente tienen problemas con el idioma. Normalmente en un país, si no hablan el idioma nativo, que está usado en el país donde se van. Pero en todo caso, ese tipo de costos se superan con el tiempo. Y una persona que es de verdad un inmigrante que quiere quedarse en un país tiende a ser un gran beneficio a largo plazo. Ellos consumen en el mismo país, incluso si está mandando a su propio país de vuelta algunos dinero para apoyar a sus familias. Ellos pagan impuestos en el país donde está a través de pagar el VAT o el impuesto de ventas y cosas así. Y a veces, si está bien regularizado, está pagando también otro tipo de impuestos. Entonces, ellos sirven en la misma capacidad. No estoy a favor de este tipo de impuestos involuntarios a propósito. Estoy diciendo que ellos sí llevan cierto costo a la sociedad, pero también traen beneficios porque su propio consumo y además porque está trayendo sus ideas, sus innovaciones, sus capacidades y provoca una gran competencia entre las personas que ya están en el país, que
la gente que está, por ejemplo, en Chile, tiene que mejorar sus capacidades o bajar los sueldos que está recibiendo. Y eso es bueno para todos los consumidores, las personas que viven en el país. Entonces, la inmigración provoca, según muchos estudios, un beneficio enorme para el país que recibe inmigrantes. Es así el caso famosamente en lugares como Nueva York. Nueva York, la ciudad tenía en 1890 1,5 millones más o menos de personas. Y en 10 años explotó por una emigración masiva de chusma, principalmente de Europa, a 4,5 millones más o menos. Entonces, 3 veces la población en solamente 10 años. Eso no incluye la migración a Chicago o Nueva Jersey al lado o de Boston, que también explotó con muchos inmigrantes. El resultado fue bien claro, que tiene mucho mejor prosperidad en Nueva York, no solamente en esa década, en la siguiente década, desde 1900 hasta 1910, donde siguió explotando la inmigración en la población de Nueva York, específicamente con personas como mi bisabuelo, chusma de Italia o de Polonia o de Rusia, gente que llegó allá bien pobre, también a Los Ángeles emigró mis bisabuelos, directamente sin pasar por Nueva York, pero igual llegaron pobres allá y en una generación de trabajar y realmente dedicarse a su profesión en Estados Unidos, su oficio, ganaron la posibilidad de vivir mucho mejor y también sus hijos hablaban perfectamente en el idioma y tenían posgrado y profesiones importantes a causa de todo eso. Entonces, la inmigración ha sido demostrado en el mundo de ser algo muy beneficioso. En Hong Kong ha sido lo mismo. Nosotros podemos ver que la migración, si sea legal o ilegal, es un beneficio. A largo plazo es un beneficio, no un costo. A corto plazo sí, hay costos, pero a largo plazo es mucho mejor. Especialmente en Chile es importante eso, porque nosotros carece de población. Nosotros no estamos, las mujeres en Chile no están reproduciéndose en una tasa suficientemente bien. Están 1,77 en vez de 2,1 para reemplazar la población. Y para crecer bien la economía necesitamos 2,7 personas por mujer. Entonces nos falta mucho y necesitamos inmigrantes. Entonces para Chile la inmigración es una cosa buena y Terry Marinovich sabe eso bien. Los nacionalistas no tanto. Yo creo que ellos creen los mitos y solamente ven los costos a corto plazo y no ven los beneficios a largo plazo de tener mejores vidas para todo a través de los inmigrantes. En todo caso, podemos también ver que hay ninguna razón creer que los inmigrantes traen más crimen o delincuencia al país necesariamente. Normalmente, estudios en Estados Unidos han demostrado que nosotros no tenemos allá graves problemas con este tipo de delincuencia. Porque los inmigrantes que llegan a Estados Unidos no están allá para estar deportados o cometer crímenes. Ellos quieren solamente ganar su plata y ellos tienden a ser más tranquilos. No es siempre el caso, pero yo creo que porcentualmente, si estamos considerando el porcentaje de mexicanos, dominicanos, guatemaltecos, etcétera, en Estados Unidos, en términos de la población residente allá, es mucho menos los inmigrantes que cometen los crímenes o delincuencias allá en Estados Unidos. Y pasa lo mismo aquí en Chile. Si el 8% de la población ahora es inmigrantes, que son residentes o nuevos llegados, y el 6%, según la tercera, son de los reos en Chile corresponde a extranjeros, está más o menos igual como en Estados Unidos o otros lugares. No tienden a ser criminales los inmigrantes. Pero lo que es curioso, los nacionalistas especialmente culpan a los haitianos y los venezolanos de ser criminales, que es completamente contra lo que los datos y evidencia indican. Es un compendio estadístico penitenciario de 2016 de Gendarmería de Chile y en página 179 se encuentra aquí lo que es bien claro.
Es súper claro lo que dice. Tenemos en Chile el mayor porcentaje de personas que provoca problemas son los colombianos. 24% de la población extranjera en Chile que está encarcelado por crímenes, típicamente por robos, pero también por drogas. Y, perdón, ese es el segundo lugar. Primer lugar es los bolivianos que están aquí. Y los colombianos en segundo lugar y cerca de ellos los peruanos. Mira, si estamos viendo el resto de los demás que están aquí, Ecuador, Dominicana, Argentino, Mexicano, Paraguay, brasileño, 1%, los venezolanos y haitianos no aparecen. Entonces, de todos los inmigrantes, aunque sean masivas, ellos son los más pacíficos, que no está haciendo o cometiendo crímenes. Ese es un dato firme, fijo. Nosotros podemos ver que las otras nacionalidades son a 2% los reos o prisioneros que están encarcelados en Chile. Entonces, habla tonterías nomás de acusar a haitianos o venezolanos de ser criminales o tener propensión de ser criminal. No es así, es un dato falso, es una mentira, es algo que está usado para ser demagogas, efectivamente, o provocar a la gente por falsedades, y eso no es muy bueno. No deberíamos hacer eso para nada. Entonces, hablando de todo eso, podemos también considerar otra parte aquí que ellos dicen, especialmente los nacionalistas. Ellos dicen que la ONU está involucrado en un nefasto, nefario y muy malvado, funesto idea o plan de ingresar en Chile muchos inmigrantes que no deberían estar aquí. Haitianos no deseados, por ejemplo, haitianos negros que no tienen cultura como nosotros. Es un plan de Jorge Soros. He escuchado todo eso. No soy fanático de Jorge Soros, ni tampoco de la ONU. Si Soros quiere entregar mucho dinero a haitianos para que viajen, bueno, eso está bien. Yo no tengo problema con Soros dando su dinero a cualquier persona. Y es mejor para Chile también, si realmente es la verdad que haitianos específicamente están llegando a Chile con billetes de Soros. Eso significa que va a tener más fácilmente aterrizando aquí en el país. Van a aterrizar mucho mejor y vivir mejor, con menos costo impuesto en otras personas, en su propia familia. Obviamente al chileno, otro reclamo de ellos, el chileno paga impuestos mayores a causa de ingresos de haitianos o venezolanos y otras personas. Entonces, si realmente Soros está dando su plata, yo no veo ningún problema. Si está intentando afectar o debilitar a Chile, bueno, yo tengo problema con eso. Yo tengo problema también si la ONU está haciendo eso, su Bachelet. No tengo duda que la izquierda está haciendo cosas malas todos los días. La izquierda es notorio por ese tipo de actividad en el mundo. Entonces, dado eso, ¿qué podemos decir? ¿Qué puedo decir? ¿Cuál es la solución? Los nacionalistas, y yo creo que la Teresa también, Marinovich, quiere más Estado. Cree que el Estado ha fracasado en algunas cosas y la solución es poner más Estado, más fuerte. Esa es una tontera, casi una estupidez, pensar que el mismo Estado que ha fracasado de filtrar correctamente los inmigrantes que están llegando a Chile, va a ser mejor si solamente solamente ponemos más Estado en la frontera, pagar más impuestos, más gente, más burócratas, más policía. Esa es una tontería enorme. La mejor idea de todo eso es la privatización de la frontera. Y yo he escrito sobre eso también en otras partes. Voy a ver si ahora puedo demostrar un poco de eso. En algunos artículos que he hecho antes, aquí está. Esa es privatización de la frontera. Ofrece una buena solución. ¿Por qué no concesionamos, como el resto de cosas en Chile, muchas cosas?
Algunas partes de la frontera, los aeropuertos internacionales, cada uno tiene su concesión, los puertos grandes en las costas, sus otros, y cada, no sé, 200, 400 kilómetros, depende de la zona de Chile, tenemos otra empresa que está obligado de garantizar que no ingresen criminales ni comunistas, ni ingresen personas con contagio o otros problemas. Estamos evitando eso. Y ellos tienen que indemnizar a Chile si fracasan. Y hay competencia entre ellos. Ellos pueden cobrar lo que quieren para las visas. Visas de turismo es una cosa, no es convertible necesariamente en una visa de residencia. Eso cuesta más. Y también puede recibir fondos por personas que quieren patrocinar algunos ingresos de inmigrantes, si sea haitianos o venezolanos, ecuatorianos, mexicanos, cualquiera. Y ellos también tienen que indemnizar a Chile por recibirlos si quieren 100 haitianos en una isla en el sur para cosechar plantas o salmón o cualquier cosa. Bueno, está bien. Esa es una ayuda de preservar la propiedad privada y también asignar los recursos del libre mercado, los recursos humanos. Eso funciona súper bien. Eso es mucho mejor que el Estado, y mucho más barato, más eficiente, y no hay mucha influencia de la ONU o otros aspectos políticos. No va a tener un grave problema. He escrito eso en varios lugares. Ese es un artículo del mercado, nuestro amigo fronterizo en Chile, que, bueno, no es tan detallado, pero está una buena introducción a la idea que escribí yo con Alejandro Rogers. Y ustedes pueden buscarlo en internet, en Steemit. Ese es el blog donde está escrito, en otros artículos también puede ver. Entonces, si alguien ya llega para decir que, pero el Estado ha fracasado, mi respuesta es que no tengo ninguna duda, el Estado fracasa en muchas cosas. Entonces, ¿por qué estamos confiando más en el Estado para proteger la propiedad privada y restringir el ingreso de izquierdismo o sus izquierdistas? La mejor manera de hacerlo es el libre mercado. Y yo creo que conservadores pueden estar de acuerdo con nosotros, los libertarios, en este aspecto. Y no entiendo que tal vez Teresa Marinovich no ha escuchado eso todavía, pero puede ser una buena introducción para estudiar para ella y para Villegas y otros libertarios o personas con tendencias libertarias o conservadores en el país, incluyendo José Antonio Cast y personas así. Además, quiero destacar una cosa. Debería ser obvio de mi acento y mi castellano, que es un poco menos de perfecto. Yo soy inmigrante. Yo he emigrado a Chile y he emigrado con intención de quedarme aquí. Hace 23 y medio años llegué aquí a la quinta región y aquí es un aviso que salió antes de llegar. Gringo busca casa y comida en Chile en 96. Aquí salió en la Estrella de Valparaíso. Y alguien respondió a este aviso y arreglamos antes que llegar, yo con mis 5 hijos y una señora embarazada, a la quinta región, con poca plata y 33 años, con la idea de emigrar a la tierra de promesa, donde los Chicago Boys habían implementado políticas de libre mercado y donde el gobierno había eliminado el comunismo de su gobierno, mayormente, dominancia de comunista. Fue un país fabuloso. Entonces, estaba en el punto de terminar mi PhD, solamente me faltaba en ese momento defender mi tesis doctoral, que hice 3 meses después de llegar. Volví a Estados Unidos por un momento. Pero he estado aquí en Chile desde entonces. Obviamente viajo mucho, pero incluso tengo mi pasaporte chileno allá. Si alguien quiere verificarlo, aquí está mi foto con todo mi root y la otra cosa del pasaporte. Y renuncié mi ciudadanía en Estados Unidos, que es sorpresivo para muchos, porque yo creo que Chile es un país más sano y mejor para vivir a largo plazo. Además, estoy ayudando a otros norteamericanos, europeos, a llegar a este país. Entonces, yo conozco mucho el tema de inmigración y como la Clinic, normalmente no es nuestro gran amigo, pero siendo libertario, que me trata un poco mejor que, por ejemplo, un conservador, me escribieron sobre mi inducción a Chile. Blanco, gringo y libertario, John Coben, el inmigrante agradecido.
ellos saben que soy un hiperliberal, un libertario, y soy probablemente el economista más liberal de Chile, más hiperliberal, puede ser. Pero estoy feliz de estar aquí. Soy un inmigrante, pero sabe que ninguna persona ha criticado a mi ingreso en el país. Nadie. No llegué con pituto ni riqueza. Solamente yo quise, o yo vine para trabajar. Y trabajaba en universidades y en otros negocios por bien rato. Entonces, y tampoco están criticando a la gente que traigo de Europa y Estados Unidos, o Canadá, o Australia, otros países así. Nadie está reclamando esta inmigración. Pero tiene mucho en contra los inmigrantes de Haití y venezolanos, que para mí es un poco extraño. Jamás estoy en contra de inmigrante. ¿Cómo puede ser en contra de inmigrante cuando yo soy un inmigrante aquí en Chile y bien, como dice aquí, bien agradecido? Bueno, si ustedes quieren saber algo más sobre la idea de priorización de frontera, también en nuestro Partido Independencia, nosotros tenemos algunos videos, y aquí tenemos, por ejemplo, priorización de la frontera, que está aquí abajo, donde yo hago charlas sobre el tema de privatización de la frontera en nuestra página web de Partido Independencia Facebook. También en YouTube sale lo mismo. Ustedes pueden buscarlo y encontrar aquí, como por ejemplo dice aquí, la Voz Libertaria, privatización de la frontera. Y les invito a verlo un poco y conocer más de nuestro partido y lo que estamos enseñando para mejorar a Chile. Porque yo creo que privatizar la frontera es una gran solución. Voy a comentar algunas cosas más, voy a cerrar eso y volver. No soy lo más tecnológico, entonces gracias por tener paciencia conmigo sobre eso. Soy inmigrante y también he hecho el proceso con muchas personas. Tengo una pequeña empresa que ayuda a muchísimos inmigrantes a llegar aquí, instalarse aquí en Chile. La mayoría de ellos son personas con muchos medios, ricachones de otros países que vienen aquí para vivir y disfrutar un país más libre, con menos impuestos y menos corrección política, etcétera, que se encuentra en otros países del hemisferio norte. Entonces, yo sé cómo funciona el proceso. Pero he escuchado de nacionalistas y también la Teresa Marinovich aparentemente ha mencionado que cree que gente llega aquí ilegalmente o con tarjeta de turismo, con intenciones fraudulentos, etcétera, que no es la verdad. Simplemente no es la verdad. Chile tiene un sistema y todavía tiene con su nueva ley migratoria básicamente dos clasificaciones de países en el mundo. En el 51% de los países del mundo, incluyen casi todo África, gran parte de Asia, especialmente de parte sur de África, y lugares como Papúa Nueva Guinea, India, la gran parte de países musulmanes en el mundo, China. La gente no puede llegar a Chile, ni tampoco abordar el avión si no tienen una visa de turismo otorgado por su consulado, del consulado de Chile adentro de su país o que corresponde a su país. Esa es la verdad. En el consulado ellos tienen que justificar que tienen ingresos, que tienen activos o algo para viajar y volver, que no está huyendo de África para llegar a Chile como un pobre. Esa es la idea de Chile, es no permitir ingresar tantos pobres al país. Bueno, y no estoy de acuerdo con eso necesariamente, pero es la ley o la legislación, mejor dicho. Por otro lado, tiene 49% de los países que no requieren ninguna visa antes de abordar el avión. Puede llegar aquí a Santiago en el avión o cruzar la frontera en alguna parte o llegar a algún puerto y pasar por la inmigración y recibir inmediatamente, timbrado en su pasaporte o con un papel separado del PDI, un ingreso como turista. Y en esta tarjeta migratoria que todos tienen que llenar, de cualquier lado, si llegan de los 51% o 49%, tiene que ingresar y llenar una tarjeta migratoria que
donde tú declaras dónde vas a estar quedándose o alojándose, cuál es tu nombre completo, número de pasaporte, tu país de origen, y también el motivo de su viaje. Puede ser negocio, turismo, o otro, un casilla que dice otro. No requiere en ningún momento que declarar si tu real intención es emigrar al país o pedir o solicitar una visa temporaria. No dice eso. Es absurdo que alguna persona está diciendo que alguna persona puede ingresar sin rellenar esta tarjeta migratoria, que todos tienen que hacerlo. Y a propósito, yo fui al PDI en Miraflores, aquí en Viña del Mar, hice una entrevista y tengo grabado como evidencia donde la policía me dijo francamente, obvio, toda la gente que no es residente en forma de residente de permanencia definitiva o ciudadano tiene que firmar esa tarjeta migratoria, todos. No hay excepciones. Entonces, eso es mentira de los nacionalistas cuando les dicen esta cosa de tonteras y se ve muy estúpida cuando ellos hablan así. Todos ingresan así. No es obligación en la ley o legislación chilena declarar sus verdaderas intenciones. Nadie está fingiendo cuando lleguen y para decir en Chile que yo voy por otra razón o por turismo, porque Chile en su legislación quiere invitar gente que visita el país y está aquí 2, 3 meses o se extiende a 6 meses porque en 90 días puede extender por otros 90 como turista. Si le gusta el país o alguien le ofrece un trabajo, ellos pueden pueden solicitar su visa temporaria en ese momento o visa sujeto a contrato o otro tipo de visa que corresponde a su situación. Y esa es la ley, o la legislación, porque Chile quiere que inmigrantes vengan al país. Eso es. Entonces, no hay nada verdad sobre ese tema de personas llegando ilegalmente, como dicen, fraudulentamente. Yo creo que Teresa puede estar equivocado, no entiende bien la información aquí, pero Haití se cambió de los 49% de los países a los 51% con Chadwick. Entonces, ahora, y también Venezuela, ahora, a causa de la presión de nacionalistas, ellos tienen que pedir visa antes de llegar y antes de abordar el avión. Eso no fue lo mismo antes, cuando la gente estaba reclamando que llegaron ilegalmente. Seguramente había irregularidades de ese avión, etcétera, esta aerolínea. Probablemente trajeron 0,5% en forma irregular, ilegal, pero están deportados. Entonces, yo creo que ese es un truco y es un poco deshonesto hablar de eso cuando la vasta mayoría no llegan aquí con contagio, ni criminalmente, ni ilegalmente. Cuando hablan de la nueva ley de migratoria, reclama que la palabra ilegal no está ya, sino palabras como irregular. Pero, ¿qué importa? De verdad, los inmigrantes ayudan a Chile, no son drásticamente malos para el país. Y esos nacionalistas hablan si prefieren un chileno comunista y su trabajo es proteger a ese comunista que vive aquí, que un venezolano que llega huyendo de un comunista allá y probablemente va a votar por la derecha o como libertario. Es mucho mejor tener ese inmigrante que el comunista chileno. El comunista chileno es nefasto, que ha dañado muchas vidas. Hemos visto la obra de comunistas aquí. Pero a un nacionalista no le importa eso, porque para ellos es más importante el pasaporte de la persona que sus principios, que es absurdo. Queremos que toda la gente, como libertarios por lo menos, muchos libertarios, muchos anticomunistas, muchas personas que están a favor del libre mercado llegar a Chile, no importa qué pasaporte tienen, de verdad. Yo estoy diciendo que es mejor que hacen legalmente, obvio. Es mucho mejor sacar carnet de identidad, como yo tengo, un pasaporte en 5 años, y ellos pueden vivir mejor de esta forma. Está bien. Y si llegan ilegalmente o irregularmente, yo conozco casos de eso, la idea es que se regularizan lo más rápido posible, que nosotros ayudamos a esa gente a regularizarse, no votarle del país. De echarlo, ¿para qué? Necesitamos los inmigrantes. Los inmigrantes no son malos para Chile.
Si se encuentra alguien porque no entiende el español o por alguna circunstancia está aquí legalmente, bueno, ayúdale a ir a PDE, autodenunciarse y hacer el proceso para estar aquí legalmente. Yo conozco a un hombre, por ejemplo, que su mujer, por tener mal consejo de un asesor, llegó a la frontera en Colchane a las 2 de la madrugada con 2 críos y no tenía visa. Pensaba que podía pasar por Brasil y sin visa, que es una tontera. Es la persona que le asesoró mal. Pero ¿qué va a hacer PDI allá? Botarla en el altiplano en menos 10 grados y va a morir los 2 críos. Un niño tiene 2 años, el otro 5, y la mujer también. No hay bus que regresa al interior de Bolivia a esa hora. Entonces, él tenía que decirle, pase nomás, regularizar su situación dentro del país. Bueno, no es lo óptimo para Chile que ingrese gente legalmente, pero el PDE, yo creo que dijo lo que es humano, correcto. Y inmediatamente este hombre que estaba aquí antes, su marido, fue al PDE con ellos para regularizar su situación, autodenunciándose, diciendo que estaba mal aconsejado, pero ellos quieren seguir con él en el país. Y yo creo que todo está bien ahora con ellos, o está en el proceso de estar bien. Y la iglesia donde asistió, evangélica, un bautista, está ayudando también a eso para que ellos entiendan el proceso con PDI. Eso es mucho mejor. Y la gente que está haciendo estos videos diciendo que, cuán terrible, tenemos ahora ilegales aquí que no está llamando ilegales, sino irregulares, como haces, eso es algo drásticamente malo, están equivocados. Queremos inmigrantes. Los inmigrantes son buenos para Chile. No importa el color de su piel, el hecho que yo tengo piel blanco y mis ojos son claros, eso no significa que soy mejor moralmente de otras personas. Y yo sé que personas como Teresa Marinovich no creen eso, pero yo creo que nacionalistas sí. Yo creo que ellos realmente creen que una persona de descendencia europea es mejor que una persona que tiene piel negra negra, perdón, o una persona que es chino, por ejemplo, que nada que ver. Hay personas de cualquier raza, cualquier edad, cualquier género que puede ayudar a Chile con su propio trabajo, su propio intelecto, su propia inteligencia, innovación, etc. Y no necesitamos ningún estándar racial. Sí, llegan aquí chusma que no sabe mucho. Están en un país pobre, en Haití, por ejemplo. Si llega de Venezuela, no es así. Profesionales, yo conozco venezolanos con títulos posgrado o pregrado en ingeniería que está trabajando cambiando aceite o en bomba de benzina porque no hay otros trabajos en ese momento. A corto plazo vamos a tener problemas así, pero a largo plazo no es así. No pasó así en Nueva York, ni en Hong Kong, ni en otra parte del mundo. Los inmigrantes van a traer gran beneficios para Chile. Y eso es la verdad sobre la inmigración. Los nacionalistas no se basan en datos ni evidencia. Está hablando, como dicen en Chile, pura lecera. Está hablando cosas que no tienen nada que ver, tonterías, que no va a ayudar de ninguna manera a Chile o su propio país que ellos profesen amar. Ellos creen que está ayudando a los otros compañeros chilenos, si sea comunista o lo que sea, cualquiera, que no es así. Nosotros y ellos también están mejorados por la inmigración. Nueva York fue una ciudad bastante, fue grande para el momento en 1980 o 1990, pero se transformó en el centro del mundo. ¿Qué ciudad es más del centro del mundo que Nueva York? Es a causa de sus inmigrantes. Yo estoy felizmente comenzado en mi vida en Estados Unidos a causa del permiso de inmigración libre a través de Nueva York y otras partes allá. Entonces, la inmigración no es un problema y necesitamos dejar de hablar de ese tipo de tonteras, destacar algunos puntos de la ley pensando que vamos a colapsar la salud pública, etc. No entiendo qué está pensando un nacionalista en esta parte tampoco. ¿Quiere que los haitianos que están enfermos no reciben ningún cuidado médico? Yo soy libertario, no estoy a favor de ningún servicio gratis del Estado en hospitales.
Para nada. No, yo creo que es malo todo robo, sacar involuntariamente impuestos de persona y dar salud gratis o educación gratis. No quiero que nadie ingrese en escuelas públicas o escuelas o hospitales públicos. No me gusta nada de eso, pero si ya están, ¿por qué quiero una persona enferma no recibir tratamiento? Yo soy un ser humano también y él me puede infectar a mí si él está enfermo de repente. Yo quiero que él esté en el hospital. Y si él está muy enfermo, yo quiero que él tiene tratamiento prioritario antes de un chileno. Si el chileno tiene que esperar porque ese otro persona tiene contagio muy enfermo o algo así, bueno, lo siento. Ustedes no deberían estar tampoco en un sistema público, porque ese también es robo. Cuando una persona usa eso, alguien está pagando. Los contribuyentes de Chile están pagando. Ese tipo de robo no es justificado. Entonces, bueno, es ese tipo de tontera que prefiere botar gente en el altiplano una noche o dejarlo enfermo. Es no solamente inhumano, no tiene sentido para Chile creer ese tipo de cosas. Y toda esa mentira, toda esa sustos que está esparciendo nacionalistas, tenemos que denunciar como tonteras, disparate, absurdo y no verdad en ninguna manera. Nosotros necesitamos inmigrantes, los inmigrantes ayudan a Chile y nosotros tenemos que seguir apoyando a ellos su ingreso. Estoy a favor de ingreso legal, yo creo que es bueno, pero yo creo que es mucho mejor privatizar la frontera si queremos eliminar algunos otros problemas provocados por el Estado. Entonces, estoy ofreciendo que la inmigración está buena, pero Teresa Marinovich y Villegas y los demás, considera, por favor, la privatización de la frontera, porque es mucho mejor opción de más Estado. Nosotros no tenemos que preocuparnos que una masiva inmigración de 3-4 veces la población total de Chile va a llegar y va a ser chusma, y eso va a dañar a nuestro país. No es así. Tenemos evidencia de Nueva York, Hong Kong y otros lugares que demuestra que no es así. Necesitamos permitir que la gente que realmente quiere llegar a Chile pueden llegar aquí en forma ordenada, y yo creo que a través del libre mercado la mejor manera, y que se instale aquí y disfruten los grandes beneficios de ese país para que Chile sea el próximo Estados Unidos, el próximo lugar o tierra de los libres, donde la gente puede llegar de cualquier parte del mundo y tener una mejor vida aquí en Chile. Este es Dr. John Coven de la Voz Libertaria y Partido Independencia e Información. Que tenga muy buena noche. Muchas gracias.